La pandemia es algo que tenemos en común, es decir, que nos ha tocado a todos nosotros, pues, si digo todos, el pobre, el rico, los países del sur, los países del norte, y es verdad que ha sido más duro en las personas migrantes, que son las personas más vulnerables. Lo primero que me surgió es la lentitud de la gestión, porque desde la administración, la verdad que pues la gestión la respuesta que deberían de tener ha sido muy lento y la compañera Goldovi lo mencionó antes, que eran muchas improvisaciones y yo creo que Canarias no debería estar en esta fase. Si hablamos de frontera, Canarias geográficamente es África. Yo voy a Senegal, a 2 horas llego a Senegal, voy a Madrid, tardo 3 horas y media. Y además es una de las puertas de entrada para Europa. Y hay que saber que, bueno, las personas que entran, que llegan, no tienen como objetivo venir a Canarias. Ellos lo que quieren es entrar a Europa. Entonces, pues geográficamente y estratégicamente, Canarias es un lugar donde van a llegar sí o sí. Canarias, y sobre todo los gobiernos, no deberían estar improvisando, deberían estar preparados, por así decirlo, preparados para poder acoger a esas personas, en el sentido, porque yo creo que hay que decirlo sinceramente, hay que decir que la inmigración no es la bienvenida. Todas las políticas que estamos viviendo actualmente es política de restricción, política de frontera, de cierre, y están invirtiendo un montón de dinero en ese sentido. La ciudadanía era eso, la respuesta automática de la ciudadanía, con sus dos caras. Porque la verdad que, menos mal, y gracias a Dios, ha estado este grupo, como Somos Red y otros voluntarios, porque si no, estamos hablando de otra cosa, porque estábamos en un momento que todo el mundo pues estaba ahí, pero sí que ahí por lo menos salimos del paso, que algunos de manera voluntaria han acogido incluso desde en su casa gente, y ayudar, facilitar, acompañar o atender o recibir, bienvenir, porque al final el cariño que los chicos han cogido con los voluntarios de Somos era, y eso es, creo que es el 50% del trabajo, porque una persona desesperada que llegue con todos sus dolores y tal, encontró una persona que lo considera igual que ellos, lo considera como familia, eso ya es como, pues, gracias. La verdad que yo echaba de menos la falta de coordinación que estoy diciendo en el gobierno, también lo he vivido en las organizaciones. ¿Por qué? Porque había una falta de descentralización, por así decirlo, sobre todo el tema de la acogida y la integración. Porque si hablamos, por ejemplo, de algo concreto de Cruz Roja, que son especialistas en atender de manera urgente y derivar. Pero si a una organización como Cruz Roja le dice, atiende de manera urgente y después integra, ya estamos mezclando muchas cosas. El trabajo de manera conjunta hace falta en cuanto a en estas organizaciones. Lo que sabe hacer, pues, acoger de manera urgente, pues sí, las organizaciones que son expertas en integrar, que integran, y la ciudadanía pues acompaña. Y eso hace que trabajamos en red de manera conjunta, y así creo que, bueno, podríamos por lo menos aportar algo para mejorar lo que estamos haciendo. La Unión Europea con la Unión Africana tendrían que sentarse, sobre todo no es para buscar intereses, pero para la justicia social, porque creo que eso es la vía para mejorar eso, porque hasta que no haya justicia social, que los africanos o en el continente de África sigue como está, pues vamos a vivir lo que estamos viviendo.